Buenas tardes, queridos radioyentes. Esta tarde tenemos con nosotros a Amelia Repeto, actriz, directora y docente de teatro. Buenas tardes. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Cuéntame, ¿cómo una psiquiatra acaba en las artes escénicas? Bueno, es una historia larga que espero que no lleve todo el tiempo, pero te voy a hacer un resumen. Yo estaba estudiando, para hacer psiquiatría antes hay que estudiar medicina y estaba terminando la carrera de medicina y se me ocurrió comenzar un taller de teatro con mis veintipoquitos años porque hice la carrera realmente, bueno, en tiempo y forma, porque era una carrera que había hecho por mandato sobre todo y bueno, y me anoto en un curso de teatro para probar, digamos, como un hobby, como cualquier persona que se anota en un taller de teatro como hobby. Cuestión es que fui a ese taller de teatro y me enamoré del teatro y al poco tiempo, a los 3 meses de estar haciendo un curso pequeño en un centro cultural, un amigo, era hace muchísimos años, ¿no? Cuando no había tanto, no había Google, bueno, había Google, pero no era como ahora que todo está no había smartphone, no había nada. Me dice, están haciendo un casting para un festival de teatro que va a ser en Uruguay, yo no conocí Uruguay, eh, y bueno, van a hacer un casting. Y le digo, ay, yo quiero ir al casting porque me sentía fabulosa en mis 3 meses de teatro, sentía que era lo mío. Y le digo, ay, pero no tengo ningún currículum. Bueno, me invento un currículum. Y con el currículum y audicioné. Entonces, como que a partir de esa quedé y viajé al Festival de Teatro. En el momento del festival me encontré con un festival latinoamericano donde todos tenían mucha experiencia y mis compañeras de la obra tenían mucha experiencia y cuando empezamos a hablar dónde estudiaba cada una, ellas me dicen, yo digo, no, yo mucho no estudié, bueno, no sé cómo había quedado, no sé. Cuestión que les pregunto, ¿y ustedes dónde estudiaron? Y me dicen, en ese momento era el IUNA. Y le digo, ¿qué es el IUNA? La Universidad de Teatro, me dicen. Y yo, que no tenía nada que ver con ese universo, le digo, ¿cómo existe una universidad de teatro? Y me dicen, sí. Y le digo, ay, pero ¿qué se estudia ahí? Y me empiezan a contar y yo me volví loca. Y ya al año siguiente rendía lo que sería aquí el MIR para hacer psiquiatría. Y bueno, y comencé la residencia en psiquiatría, entonces me di un tiempo y dije, bueno, la universidad en Argentina es pública y gratuita, pero el ingreso en ese momento a teatro era muy, muy difícil, entraban un 10% de la gente que se presentaba, pero yo tenía un nivel de impunidad tremendo porque mi vida iba a ser otra cosa, iba a ser la psiquiatría, una vida muy, ya la tenía diagramada la vida como iba a ser. Entonces, finalmente hago el ingreso a la Universidad de Teatro y yo siempre digo que la puerta de la universidad, ahí entré a la universidad, era primero rendir 5 materias, si pasabas esas materias pasabas un monólogo delante de un tribunal y de todas las que estaban rindiendo ahí y pasé finalmente la universidad, que entraban menos de un 10%, por suerte, porque también tenía mucha impunidad, que siempre digo a las alumnas que vienen, digo, de no perder esa alegría y esa potencia y ese desparpajo que tiene uno al principio al hacer teatro, no perderlo porque te da, la afirmación que te da es no estar neurotizada con eso, te da una potencia escénica tremenda y bueno, yo creo que toda la vida el teatro había sido un poco lo mío, solamente que no me había encontrado porque no era algo que si bien lo había hecho en la escuela y todo, no era algo que era parte de mi vida ni de mi idiosincrasia, toda mi vida era muy estructurada. Entonces finalmente hice la Universidad de Teatro y la Universidad de Teatro me conectó con la escena porteña y la escena porteña a lo largo del tiempo me fue tomando y mi vida de psiquiatra, terminé la psiquiatría, ejercí años de psiquiatra, pero finalmente no fue que un día dije, listo, termino, la dejo aquí, sino que el teatro me fue absorbiendo, absorbiendo y entonces empecé en la docencia, empecé como ayudante de cátedra en mi propia universidad, luego rendí examen para ser jefa de trabajos prácticos en mi universidad de arte, en la Universidad de Arte, que era
pero en la rama de audiovisuales para dirigir actores y actrices, para los directores y directoras de cine como jefa de trabajos prácticos, y así la vida fue virando y fui finalmente dejando la psiquiatría y dedicándome al teatro, y siempre en mi vida de psiquiatra llevaba el teatro a la psiquiatría, y en mi vida de creadora escénica, no tanto como actriz, bueno, creo que empecé a llevar la salud mental al teatro y a fusionar estas dos convivencias que hay en mí, que pensaba que había sido una pérdida de tiempo, pero finalmente hoy lo miro retrospectivamente y no ha sido una pérdida de tiempo, al contrario. Eh, el teatro tiene mucho de salud mental y de comportamiento, de la mente, ¿no? Y bueno, entonces no fue para nada una pérdida del tiempo, al contrario. Ahora mismo estás inmersa en un proyecto que es el Laboratorio de Creación de Monólogos. Háblanos Sí, un poquito sobre... sí. Estoy haciendo un laboratorio de creación de monólogos en el Umbral de Primavera. Es un lugar muy querido, muy amoroso, un teatro precioso, en donde vamos trabajando a partir de las singularidades, por eso de cada intérprete y del deseo de cada intérprete sobre qué tiene ganas de decir cada intérprete, vamos trabajando generar un monólogo. No tanto desde siempre digo que hay como un oxímoron en mi taller, en mi laboratorio, porque es como un laboratorio como no textocéntrico, donde le faltamos el respeto al texto. Y eso puede ser una falta de respeto para la comunidad teatral, pero lo que vamos haciendo es generar hipótesis de investigación en donde el texto después se fusiona todo con todo, pero es una excusa para explorar todos nuestros gradientes actorales. Entonces, un monólogo que me permita a mí explorar todos mis gradientes actorales, emocionales, formales, expresivos, a partir de un texto. Entonces, que no sea que el intérprete tiene que ir detrás de lo que dice el texto, sino que la actuación va siempre por delante y el texto es una excusa para actuar diferentes cosas, para disociar lo que digo de la emoción, o sea, y cada uno va encontrando su propia singularidad a través de las imágenes que trae, a través de su formación, a través de sus narrativas de vida, no porque me meta con la vida de las personas para nada, sino con las texturas que trae cada persona. Yo siempre digo, bueno, yo por ser de Buenos Aires tengo unas texturas, no es lo mismo, siempre digo una película si le dan a una película sobre un amor a Lucrecia Martel de Argentina, a Claudia Liosa de Perú, a Haneke, a Kaurismäki, cada uno va a ser por ahí, le dan la misma temática, pero cada uno va a poner su textura eh, por las propias imágenes que conlleva. Entonces, hacer de lo que trae cada uno una singularidad única e irrepetible en escena. Entonces, tratar de pesquisar esas singularidades para llevarla a esa escena y a su vez llevar también todos nuestros gradientes como posibilidades de intérpretes. Entonces, no hay una actuación estandarizada, no hay un bien, un mal, sino encontrar esa cuestión singular que tiene cada intérprete para dar a la escena y yo poder, como una buena pescadora, registrar qué es eso para sacar lo mejor que tiene el intérprete y llevarlo a la escena. Y trabajamos también de una manera laboratorio, siempre trabajo desde el primer día con vestuarios, con iluminación, no porque el vestuario tenga que ser congruente con lo que se va a decir, sino para generar un clima ficcional, onírico, pictórico, que también ayude a colocar al cuerpo, la emoción, la expresión, el ambiente en una gran bacanal onírica, le digo yo. Así que eso. Entiendo entonces que las personas que participan en este laboratorio son personas ya con una experiencia previa. Sí, son personas que el laboratorio de monólogos es para personas con experiencias. Sí, con experiencia escénica, que vengan de donde vengan, pero que tengan experiencia. Hago otros talleres que son para personas principiantes e intermedias, que tienen experiencia intermedia o principiantes en otro espacio que es la parcería, que es un gran espacio cultural
eh, que es maravilloso y que tiene muchísimas actividades, pero bueno, fui yo la que inauguró dentro de ese gran espacio que es la parcería, emblemática en Madrid por hacer un punto de contracultura, un punto latinoamericano friendly, un espacio queer, un espacio con mucha apertura, afro, con mucha. Entonces, la parcería es un gran lugar y se ha armado un grupo también muy potente y muy maravilloso. Y, por ejemplo, trabajamos ahí todos los lunes, pero esta semana alguien va a poner una casa y vamos a explorar una casa vacía, teatralidades. Así que también siempre investigando, esa es la temática. Qué requisitos tendríamos que tener si queremos apuntarnos y cómo a esos talleres de principiantes? Deseo. Ese es el principal requisito, tener deseo de actuar y tanto el de monólogos, tener deseo de tener ganas de crear un texto que lo pueden crear ahí trabajando asociación libre o mucho deseo de algo que puede ser, yo digo, todo se puede actuar, en Argentina decimos hasta la guía telefónica se puede actuar, las que somos un poco más viejas, pero bueno, el antiedipo de Deleuze y Guattari se puede actuar, todo se puede actuar si hay deseo de actuar. Y yo creo que eso, que la riqueza de la actuación y de las imágenes reside en nosotros y la potencia del cuerpo. Entonces, y yo creo que el deseo, no hay maquinaria más potente que el deseo de actuar. Entonces, muchas veces vale más alguien que no tiene tanta experiencia, pero que tiene un deseo que quizás el deseo también se va encendiendo a medida que uno hace la actividad. Digo, el deseo mueve montañas. Peco de un poco de estar muy pregnada como buena argentina del psicoanálisis. Entonces, ahí Lacan y todo, peco de eso. Pero también el deseo como maquinaria de mover cualquier cosa, digo, no hay, el deseo es una máquina muy potente y si quien mira tiene la capacidad, yo siempre, la formación en teatro me formé en un momento muy duro del teatro, donde el maestro, la maestra eran duras, en la universidad era dura, los maestros, los grandes maestros eran muy duros. Yo creo que agarrando su genialidad, pero tratando de dirigir desde el deseo, encendiendo el deseo del intérprete, creo que es una manera muy amorosa y feminista también de que las personas puedan sacar lo mejor de sí y no desde el trauma, sino desde un lado más de la ternura y de encender el deseo. Eso no quiere decir que no se va a criticar o que no se va a decir cuáles son los puntos débiles, pero hay maneras y maneras, hay amorosidades, hay formas de dar devoluciones y yo creo que esas formas hacen que a la persona en vez de traumatizarla, se le encienda el deseo. ¿Dónde podemos ver a Amelia como actriz actualmente? Actualmente no estoy en escena, pero a partir de marzo voy a estar, del 1 de marzo voy a estar en el Teatro del Barrio, que ha ganado el Premio Nacional de Teatro, es un teatro hermoso de Madrid, que está en Lavapiés. Voy a estar con una obra de Fernando Ferrer, un gran director y dramaturgo argentino bueno, que tengo el gusto de estar en su obra. Y después también voy a volver con el Romance de la Negra Rubia, que es una obra que estuve haciendo en el Umbral de Primavera. Estamos viendo dónde vamos a volver, pero probablemente volvamos. Si están atentos a mis redes, lo voy a publicar. Y como creadora hice mi última pieza en el Reina Sofía, así que viendo que se pueda repetir esa obra, que fui directora, no, no participé, pero fui directora. Háblame un poquito de lo que presentaste en el Reina Sofía. Bueno, en el Reina Sofía gané una residencia artística que se llamaba Tejidos Conjuntivos, que duró hasta ahora, hasta octubre. Empezó en enero de 2024 y acaba de terminar. E hice una pieza que constaba, digamos, que dialogaba con el arte contemporáneo y constaba de una instalación escénica,
una performance y otra instalación escénica con cine en 16 milímetros, con una película que hice, y toda la pieza era una gran performance. La temática de la pieza era el exilio femenino, siempre se consideró el exilio como una de las principales causas para el desencadenamiento de enfermedades de salud mental, y siempre se consideró que el exilio está arraigado al exilio político, al exilio por guerras, pero hay una nueva hipótesis que es la que las mujeres estamos dando batalla, que es el exilio, no el exilio, la batalla feminista que estamos dando. Lamentablemente crecen los femicidios, crecen la violencia de género, y entonces la hipótesis mía era tomar documentos de mujeres que hayan migrado, sí, por ahí sin enunciar qué es lo que les había pasado, y de eso hice un disco de vinilo que formó parte de la primera instalación escénica. Entonces trabajé con todas mujeres el trauma del exilio y la medicalización del trauma. Entonces era una crítica poética, claro, sin ser directa, hablando de otras cosas, era una crítica a la medicalización del trauma por el exilio. Y en el medio había, digo, había cajas de clonazepam gigantes, transcurría con las mujeres migrantes en el jardín, en las instalaciones escénicas, hice una película de 16 milímetros, así a la anticuada, en el cementerio con cajas de clonazepam, hice la película, y también en el medio había un musical de una canción de Cyndi Lauper, de todos bailarines, haciendo una canción como contrapunto de los momentos más angustiosos y solemnes, y bueno, la performance tenía momentos muy crudos, entonces trataba de hacer punto y contrapunto dramatúrgico sobre esa temática, que era migración femenina, salud mental, trauma, medicalización del trauma, también una crítica a la psiquiatría, pero no una crítica directa enunciada, sino una crítica poética. O sea que finalmente lo que hiciste fue fusionar tus dos carreras. Sí, también. Y la primer pieza que hice en el Reina Sofía se llamó Artificio para atravesar la psicosis, que era sobre documentos tomados en un pabellón psiquiátrico de una cárcel de Seiza, de Argentina, una cárcel de máxima seguridad en la cual trabajé 4 años y dictaba clases de teatro ahí, dormía ahí, era un programa de derechos humanos. De esos 4 años tomé documentos, hice una performance, una conferencia performática que era con archivos y filmación y yo en escena, dialogando, metiendo cumbia, bailando, y después una performance site specific que era parte de la misma pieza, en donde toda la gente con máscaras de animales se metía en una sala de aislamiento psiquiátrica, y ahí empezaban los documentos tomados de la psicosis, pero en el medio aparecía cumbia y los performances se iban activando con toda la gente ahí metida y nadie sabía quién era quién porque todos tenían máscaras como si fuese un gran carnaval medieval. Entonces estaban entre la gente, los performers. Después tuve la suerte de hacer esa performance en el Festival de Tara y ahí trabajar con personas que sí habían vivido el encierro de salud mental o el encierro de cárcel. Entonces también era interesante porque tomaba un nivel de peligrosidad escénica muy atractiva la segunda parte de la pieza, que era site specific, y la primera parte de la pieza era más delirante, era muy graciosa, pero muy angustiante a la vez, porque yo contaba mi experiencia en la cárcel, de haber estado y dormido en la cárcel durante 4 años, una vez por semana, pasaba 48 horas cada semana, dentro de esa cárcel de máxima seguridad en el pabellón psiquiátrico, y entonces de eso hice una narrativa, una ficción realidad, un, como rasgos de biodrama, pero con ficción, y bueno, así fue. También ahí fusionaba las dos artes, digamos. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo si queremos acceder a estos talleres? Me pueden dejar un WhatsApp, que digo mi móvil, si querés, y Sí. también mis redes sociales. Mi móvil es, apunten, es 666-137-644.
y como locutora que no soy, voy a repetirlo. 666-137-644. Y mi Instagram, que es lo que uso, no tengo TikTok porque ya soy pues mayor. Mi Instagram es amelia.repeto con 2T, @amelia.repeto con 2T. Así es mi Instagram. Pues Amelia, muchísimas gracias por habernos atendido esta A tarde. vos, Yolanda, por ser amorosa y bueno, eso. Y si te parece, Gracias. seguimos en contacto para cuando en marzo me has dicho. En Eh, marzo y para cuando vuelva la negra rubia también avisarte a ti bueno, y a tu producción y todo. pues perfecto, te emplazo para volver a vernos en esa fecha. Gracias. Gracias a Un ti. saludo a vos y a todas las personas que hacen posible este espacio y estoy muy agradecida, un poco nerviosa, pero muy agradecida. Gracias a ti. A vosotros, Adiós. vosotras, queridas y queridos radioyentes, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda López.